La emergencia tiene justamente como fin no que se eviten los controles, sino que sea el trámite más rápido, porque es una emergencia. Creo que acá además lo hemos comentado en la comisión, hay algunos expedientes que demoraban hasta 1 año y medio para que fueran aprobados. Me parece que la situación hoy de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que algunos hablan de que la provincia no estaría en estado de emergencia, yo no lo comparto. Me parece que no podemos esperar 1 año y medio. En el caso de la gobernadora sería la mitad casi de su mandato, para que saliera aprobado un proyecto. Pero no es en absoluto que se omitan controles. El artículo 2 y el artículo 4 de la ley prevé exactamente todos los controles, además de otros que ya son naturales. Y lo digo porque, si bien hoy tenemos una composición diferente, este Consejo, en la composición anterior, en repetidas oportunidades, se marcaba el tema de la no transparencia, de la no claridad, de que estos trámites abreviados, el único fin que tenían era saltar controles. Y la verdad que no hemos tenido una sola visita, un solo reclamo de ninguno de los tribunales que nos controlan. Absolutamente ninguno en los 4 años. Con lo cual, si bien lo hemos dicho en repetidas oportunidades en estos 4 años, lo vuelvo a reiterar. Está muy bien, creo que nuestra función como concejales, marcar el camino y ver en qué puede fallar, en qué no cumple el órgano ejecutivo, pero a la vista de estos 4 años nunca ha ocurrido. Yo solamente para que los nuevos que ocupan bancas sepamos que no hemos tenido jamás en los 4 años una sola mención, no hablo ya de multas, pero ni siquiera una observación de ninguno de los organismos de control de la provincia o de las naciones de la municipalidad. La ley y los fundamentos, la ley 14812 prevé controles internos, sí, mucho más abreviados, sí, es verdad, pero no es que no hay controles. Por ahí la licitación, como dijo algún concejal preopinante, para él es la forma más idónea, pero nosotros hemos realizado acá en el municipio obras sin licitación, con otros métodos sugeridos por el Ejecutivo, y se han hecho en muy buen término, en mucho menor término, mucho menor plazo, y se han podido ejecutar sin ninguna desviación y sin ninguna de las situaciones que mencionó el concejal anterior. En los fundamentos que tenemos, en los considerandos que tenemos en la ordenanza, se menciona que creo que el fin más importante que tiene la adhesión a esta ley es la necesidad que tiene el Departamento Ejecutivo, o que nosotros, por proveer al Departamento Ejecutivo, las herramientas necesarias para poder actuar en forma coordinada con el gobierno provincial. Me parece que tiene que ver con esto la adhesión. Y sí, por ahí es un tema netamente político, como dijeron algunos, pero creemos que no tenemos que dejar que el tema político de unos y otros nos enmascaren la necesidad que tenemos, Vicente López. Y sí, yo creo que hay áreas de nuestro municipio que tienen emergencia, y siento con lo que opinaron en esta mañana. Muchas gracias, señor presidente. En principio creo que nos estamos olvidando de los vecinos. Los vecinos son los que necesitan que nosotros podamos hacer las cosas en el tiempo oportuno. Yo quiero hablar desde mi experiencia, porque sé que todos conocen el tema, pero yo puedo hablar desde la experiencia de haber estado en el lugar que tanto se menciona, tanto en esta sesión como en la anterior, que es la dirección de compras. Yo fui 10 años directora de compras. En 10 años pasaron un montón de situaciones y la verdad es que puedo decir con certeza y con conocimiento por haberlo padecido que es una licitación pública y cuando uno se encuentra en la situación de no poder dar respuesta. En este recinto también hay concejales que fueron parte del ejecutivo anterior que también lo padecieron. Cuando el vecino necesita,
y nosotros no podemos porque la burocracia no lo permite. Cuando la licitación dura 1 año y no se puede hacer otra cosa. Y nos peleamos entre los funcionarios porque uno pide la licitación y no se puede, porque el expediente va de un lugar a otro. Debemos hacerlo. También, ex concejal que usted menciona, fue parte de este anterior ejecutivo y también sufrió lo que es no poder dar la respuesta en el momento oportuno. Yo creo que nosotros, desde este lugar, debemos ser eficientes y eficaces y controlar que nuestro ejecutivo sea eficiente y eficaz. Si no somos eficientes es que no trabajamos en el tiempo que debemos hacerlo. Entonces podemos dejar de ser eficaces porque no tenemos la posibilidad de cumplimentar con el objetivo. Porque esto es para los vecinos. Y que un vecino pueda tener una obra terminada en un tiempo oportuno, que una escuela pueda estar antes con su obra realizada, no es menor. No es menor. Así que si la pregunta de que por qué adherimos a esta ley, y es simplemente que podemos mejorar la asignación de los recursos y ser más efectivos para los vecinos, a mí me parece que es más que suficiente. Muchas gracias, señora presidenta. Vicente López tiene su estándar. Y lo malo para Vicente López no es lo mismo que lo malo para otros distritos. Nuestro cero, por suerte, está más arriba. Yo quiero seguir mejorando eso. Quiero que Vicente López esté cada vez mejor. Que el estándar sea cada vez mejor. Que no nos conformemos con y estamos bastante bien. Que podamos decir estamos excelentes. Y hacia eso apuntamos y a eso nos referimos cuando hablamos de pobreza cero. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de quienes hoy menos pueden, Vicente López. Son un porcentaje chico mejor. Que sean cada vez más chicos el porcentaje. Que esa gente esté cada vez mejor y para eso considero que esta ordenanza es esencial. Es el camino que se ha propuesto nuestro intendente, es el camino al cual nos ha invitado a todos los concejales de esta casa y es el camino al cual yo me sumo. El camino a la pobreza cero es un desafío muy grande para toda la provincia de Buenos Aires y también para nosotros, para los afortunados que vivimos en Vicente López. No creo que hacer tanta referencia a los procesos abreviados y sospechas sobre la administración tenga sentido en cuanto, y como dijo la presidenta de la Comisión de Agil, no hubo ni una observación en los últimos 4 años del Tribunal de Cuentas. Entonces ahí también quiero detenerme y analizar. Seamos objetivos cuando hacemos referencia a cómo se administra Vicente López y a cómo se viene administrando estos últimos 4 años. 0 multas del Tribunal de Cuentas, que es una de las autoridades que nos observa y nos observa mucho. Después tenemos que entrar en el análisis general y seguir pensando en cómo estas obras, que no solo referencian a lo que es vivienda, sino también a las inundaciones que sufrimos en el primer año de la administración de la gestión de Jorge Macri, que impactaron al distrito. Y lo que se ha hecho con el esfuerzo municipal de todos los vecinos de Vicente López para que hoy la situación sea muy distinta. Pero sí queremos seguir trabajando en ese área y que no haya ningún vecino asustado cuando empiecen a caer unas gotitas del cielo. Que puedan estar tranquilos y disfrutar de la lluvia, como siempre decimos los románticos que nos gusta escuchar las gotitas caer sobre el tejado, ¿no? Y para cerrar, vuelvo a recalcar, nuestro estándar está por encima, por suerte, de otros distritos. No queremos tener que llegar siempre a la situación de emergencia en la cual se encontraba la provincia de Buenos Aires. Queremos alertarnos y accionar antes de que la situación sea de emergencia. Muchas gracias. Venir a aprobar e invitar a los concejales a que apoyen este proyecto es absolutamente razonable, porque es una herramienta de pronta respuesta
a la problemática planteada, real y existente. Fueron muchos los años, señor presidente, de demora, y esto trajo consecuencias. Consecuencias que siempre tienen como damnificado al vecino, que es lo principal. Los tiempos que se daban, ya sea por la burocracia, por la desidia o por la especulación política. Y en lo que se refiere a la especulación política, quiero hacer un hincapié. Pues cuando hablo de eso me refiero a esa lógica de amigo-enemigo, señor presidente. Fueron 12 años donde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Infraestructura de la Nación, directamente con el intendente amigo, era beneficiado. Y el que no era amigo, no era beneficiado. ¿Quiénes son los damnificados? Los vecinos. Claro está, lo ha dicho la concejal Colela, que en su momento García pedía y se lo daban. Pedía repavimentación, pedía obras en general y se lo daban. Porque sabemos que era un intendente amigo. Pero cuando asumió Jorge Macri, no hubo más para Vicente López. Se cortaron los recursos. Aún para aquellas obras en ejecución, señor presidente. E incluso partidas que ya estaban comprometidas para las obras. Como por ejemplo podemos citar el plan de vivienda federal. ¿Quiénes son los damnificados? Nuestros vecinos. Recuerdo, señor presidente, allá por el 2012, que en su momento vino el secretario de Gobierno, César Torres, y a una pregunta que le había hecho el concejal mandato cumplido, Carlos Roberto, él nos anotició de lo que estaba pasando. Y también nos anotició, digámosle, lo que está pasando, lo que estamos viendo hoy tanto en los medios, en la Gran Lázaro. La obra pagada, no ejecutada. Acá también pasó. Y los perjudicados vuelven a ser los vecinos. Hemos visto, señor presidente, marchas de vecinos, a los cuales el gobierno municipal, Jorge Macri, no se hizo el distraído. Han sido recibidos por el Departamento Ejecutivo, han sido recibidos por el Consejo Liberante, con usted mismo lo hemos recibido, con concejales de varias bancadas. Porque los vecinos tienen derecho a saber la verdad de lo que estaba pasando y que no podíamos hacer frente con nuestro presupuesto a esa demora. También pasó en la trágica inundación de abril de 2013, donde los vecinos vinieron a este Consejo Liberante, donde vinieron a este Departamento Ejecutivo, una responsabilidad exclusiva del gobierno provincial, señor presidente, el tema hidráulico, exclusiva. Miles de damnificados, vecinos nuestros. Y en ese momento, hacía 16 años que Hidráulica de la provincia no ponía un peso en Vicente López. No nos hicimos el distraído. Fuimos con ellos a Hidráulica. Estuvimos con el doctor de Hidráulica en ese momento, trabajamos en el proyecto, pagamos el proyecto que lo hicieron ellos, porque optamos porque lo hagan ellos, y nos dijeron, señores, hay que hacer una obra principal y obras menores.
el municipio hizo las obras menores, con el esfuerzo de los vecinos, con el presupuesto nuestro. ¿Sabe cuándo se hizo? La principal. ¿A qué apunta esta emergencia, señores? Fundamentalmente, una obra de que se piensa a que se ejecuta, estamos hablando de 18 o 20 meses. Y también a complementar las obras que no se terminaron y las obras que faltan. Se afirma que la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia, ya es injusticia. Y así también podemos decir para la demanda de los vecinos: si la demanda se demora, ya no es solución. Llegamos tarde. Debemos trabajar en ese sentido, porque la ley, cuando habla, la administración, que muy bien explicó la concejal, habla en una normalidad de gestión. En este caso, hay una emergencia. Por eso hablé de a los tiempos. Igualmente, voy a dejar bien en claro, para los que hoy ponen la transparencia ahí sobre la mesa, que la ley en su artículo 4 prevé la intervención de los organismos de asesoramiento y control de la provincia, Fiscalía Estado, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la provincia, que en ningún momento delegan su responsabilidad ni su rol. Ellos son los que van a fiscalizar los dineros que se van a manejar. Señor presidente, para salir de la situación de colapso que estamos viviendo, es necesario, invito a los concejales nuevamente, a aprobar esta decisión y esta emergencia en infraestructura. Le vuelvo a recalcar que fue aprobada por amplia mayoría en la provincia de Buenos Aires. Y desde ya nuestro distrito debe adherirse, como bien marcó. La gobernadora María Eugenia Vidal, ¿de qué asumió? Dijo que iba a trabajar para solucionar los problemas de los vecinos. Y en eso está haciendo. En eso es esta cuestión de encargarse. Ella no duda a la hora de gestionar. Y Jorge Macri tampoco duda a la hora de gestionar. Por lo tanto, vamos a aprobar con mucho orgullo, como concejales y como vecinos, este proyecto de ordenanza. Muchas gracias. Gracias, concejal. Beccaria. Cabello. Casaro. Chocarro. Cholaquian. Colela. Yeseyam. Enrich. González Alejandro. González Luis. Maldonado Germán. Menéndez Graciela. Molto María. Noya. Negativo. Pesa. Ponce. Rendón Russo. Aprobado. Sáenz. Sandá. Aprobado. Vanelli. Villa. Volpi. 14 votos por la afirmativa, 9 por la afirmativa, 9 por la negativa. Queda aprobado en general la ordenanza.